Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. No se ha unido nadie, pero no importa porque aquí ha grabado. Vamos a partir al tiro. Ahora vamos a ver electrostática. Vamos a estudiar electrostática, es un tema muy importante porque todos los temas a nivel celular y bioquímico y biofísico son procesos electroquímicos de naturaleza electrostática. Entonces, es fundamental para entender los procesos biológicos de todo tipo, transformaciones de energía, en fin, los procesos electrostáticos. Entonces, hoy día vamos a ver solo electrostática, vamos a ver carga eléctrica, la ley de fuerza entre partículas cargadas eléctricamente, que es la ley de Coulomb, el concepto de campo eléctrico, energía potencial eléctrica y voltaje eléctrico. Yo les envié una guía con ejercicios y después a lo mejor se las puedo desarrollar algunos ejercicios, hacer como una suerte de ayudantía, pero eso yo les aviso y la grabo, ¿ya? Y se las dejo en YouTube, yo creo. Mm. Entonces ahora vamos a ver la materia principalmente. La guía es bien directa, que es de una colega mía, pero es una buena guía, por eso la usé, de la profesora Jimena Vargas, de la cual yo estoy trabajando con ella también en el curso, en otro curso, sí. Yo soy su ayudante. Ya, entonces partamos, voy a compartir la pantalla, para editar tanta carga de datos, voy a dejar compartir el video, si alguien se conecta me habla nomás. Entonces vamos a compartir aquí pantalla. Toda la pantalla, estamos compartiendo pantalla y vamos a cargar aquí la pizarra virtual con la que vamos a trabajar. Bien, estamos. No queremos actualización. Bien, entonces hoy día estamos a 20 ya, ¿no? Como pasa el tiempo. Entonces vamos a poner aquí 20 de mayo. ¿M? Y este es miércoles 20 de mayo, 20 de mayo. Entonces la sesión de hoy es electrostática. Entonces vamos a escribir aquí electrostática. Es un poco difícil porque, bueno, aquí está. Electrostática. Prostática. Entonces, nuestra historia comienza, digamos, 600 años antes de Cristo. Puede ser antes, pero vamos a poner en 600 antes de Cristo en Grecia, ¿ya? En Grecia, en la Grecia de Pitágoras, ¿ah? En esa Grecia. Entonces, en Grecia se conocía una resina fósil, ¿m? Una cierta resina fósil que se llama ámbar, ¿m? Que es una piedra que se usa, es una piedra amarilla, que se usa, es una joya semipreciosa, no vale tanto como un diamante o una esmeralda, pero se usa en joyería el ámbar, ¿ah? Y tiene un color así medio amarillo anaranjado. Ustedes lo deben haber conocido por la película Jurassic Park, porque en Jurassic Park a veces se pillan bichitos aquí dentro del ámbar. Ah, esta es como la savia de los árboles que cae al caer, atrapada una hormiga, por ejemplo, y quedaron ahí conservados. En la película Jurassic Park se suponía que agarraban zancudos de la época de los dinosaurios, sacaban la sangre que habían bebido un tiranosaurio, el ADN, y con eso los reconstituían. Eso era. Pero no nos interesa tanto esto. Entonces, había un hecho experimental en aquella época, que si uno frotaba mental ámbar con seda, ¿m? Ponemos aquí el ámbar y lo frotamos con seda, el ámbar adquiría una propiedad, ¿m? Este es seda y este es ámbar, ¿no? Entonces, al frotar, al frotar, el ámbar adquiría una propiedad que era la de atraer objetos pequeños hacia él. Después de frotar, el ámbar podía atraer, por ejemplo, cenizas, papelitos, ¿ah? Objetos pequeños. Ámbar, en griego antigua, era electrón.
electrón. ¿Ah? Así se escribía con K. Entonces, a este fenómeno, a esta propiedad que adquiría el ámbar de atraer objetos hacia sí después de ser frotado con seda, se le llamó electricidad a la propiedad. Que en lenguaje actual sería algo así como ambarcidad, electricidad, que era el proceso del fenómeno físico. ¿Por qué es importante Grecia y 600? Porque en aquella época, 600 años antes de Cristo, el mundo era esotérico y los fenómenos naturales se explicaban a través de eso, el esoterismo. Lo que uno habría esperado era que hubieran pensado en aquella época que al flotar con C el ámbar despertábamos al duende del ámbar, que era un duende codicioso y le gustaba traer cosas así. Pero no, no fue así. En aquella época había un griego, que eran los científicos de aquella época, un filósofo, que era Tales de Mileto. Tales de Mileto. Mileto era la ciudad en aquella época. En aquella época, el apellido de persona era la ciudad. Habían pocos tales en Mileto, entonces uno bastaba con decir tales de Mileto, o tales de Troya, o tales de Esparta. Hoy día no tendría, uno no podría decir Lucho de Santiago, porque hay muchos, o Juaco de Santiago, hay muchos Juacos. ¿Y cuál fue el mérito de Tales de Mileto? Este es el mismo del teorema de Tales que ustedes deben haber estudiado de paralelas, que entendió esto como un fenómeno natural. Lo interpretó como un fenómeno natural, o sea, no era algo que requería de un duende o de la decisión de Zeus, sino que era un fenómeno que ocurría en forma natural, así como el agua se congela o cae la lluvia, las cosas caen de arriba hacia abajo. Bueno, este era un fenómeno natural. Y había esta propiedad presentada el ámbar. Si teníamos dos ámbar flotados, un ámbar, vamos a poner aquí un péndulo con un ámbar flotado, ¿ah? Esto es ámbar. Y poníamos otro péndulo con ámbar flotado, después de, estos están flotados, previamente flotados con seda, previamente flotados con seda, ahí ya no atraían, había una repulsión, se repelen. Mira qué interesante, o sea, traen ceniza, pero ámbar con ámbar se repele. Y si colgábamos las sedas con que se habían flotado, poníamos aquí la seda y aquí la seda también, estas eran las sedas, después de flotar el ámbar, y también se repelían las sedas, también había repulsión entre ellas. Miren qué interesante, repulsión. Pero si yo colgaba el ámbar, lo voy a poner aquí mejor, si yo colgaba el ámbar, vamos a mover esto para acá, el ámbar aquí, y colocaba aquí la seda, esto después de haber flotado la misma aquí, la misma historia, borramos ahí, yo colocaba aquí la seda, estoy usando el amarillo para el ámbar, pura nomás. Esta era seda, yo veía que se atraían, miren qué interesante, había atracción aquí, entre la seda y el ámbar, aquí hay atracción. Y además pasa esto, el ámbar atrae hacia sí papeles, ¿cierto? Atrae, si aquí está el suelo, va a atraer objetos livianos. Aquí hay una atracción de objetos livianos. Atracción de objetos livianos. Como puede ser cenizas, papeles, etcétera. Papel picado, pajita, etcétera. Pero si yo tomaba el ámbar frotado con la seda y lo envolvía con la seda, lo envolvía así, parece un huevo duro, no pasaba nada, se neutralizaba el fenómeno. Al envolver aquí no pasa nada, no atrae nada. Entonces, esta era la ley de fuerza que tenía el ámbar al flotarse con seda. Si yo flotaba ámbar con seda, el ámbar adquiría la propiedad de atraer objetos hacia sí. Si yo rodeaba el ámbar con la seda, con que lo había flotado, ya esa propiedad no se cumplía.
y cuando colgaba dos ámbar, se repelían y dos sedas se repelían, pero un ámbar con una sea. Entonces, a este fenómeno se le llamó electricidad. Y la propiedad con que quedaba el ámbar o la seda, la cantidad de electricidad con que quedaba, se le llamó carga eléctrica. Entonces, aquí aparece el concepto de carga eléctrica, que sería la cantidad de electricidad con que queda, con que queda el ámbar y la seda tras ser frotados. Carga eléctrica. Bueno, pasó harto tiempo, esto no dejó de ser una singularidad. Nos vamos a saltar ahora al siglo XIX, ¿ya? Con uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que es el señor Benjamin Franklin. Vamos a ver al señor Benjamin Franklin. ¿Y qué pasó con el señor Benjamin Franklin? Benjamin Franklin era un abogado, era también político y científico. Entonces, tenemos aquí al señor Benjamin. Este es de mismo de la calle Franklin. Benjamin Franklin. Y este fue el experimento de la cometa. Entonces, les puso nombres a esta electricidad, ¿ya? Les puso nombre. Entonces, a la electricidad les puso nombre. Entonces, las llamó cargas eléctricas positivas y negativas. Pensemos que al ámbar, yo no me acuerdo exactamente qué carga tenía el ámbar, ¿ah? No me acuerdo, pero lo podemos saber al tiro para no confundirnos. Este es el ámbar y esta es la seda. ¿Mm? Entonces podemos ver al tiro la carga. Esto depende de las materias, pero si ponemos aquí carga, carga del ámbar, ámbar frotado con seda, frotado con seda, y aquí nos dice la flota ámbar con seda genera electricidad y transferencia electrónica, carga negativa. El ámbar queda con carga negativa. Ya, eso es. Entonces le llamó carga negativa, electricidad negativa a la del ámbar y positiva. Dijo, hay dos tipos de electricidad, positiva y negativa. Negativa va a ser la del ámbar y positiva la de la seda. ¿Por qué? Porque cuando sumamos positiva más negativa, obtenemos cero, que era cuando frotábamos, cuando envolvíamos el ámbar con la seda, se neutralizaba. Entonces había como algo que fluía entre los dos, una cantidad que pasaba de un cuerpo a otro, y los cuerpos en forma normal, un cuerpo normal, un cuerpo sin electricidad, tiene carga cero, implica carga cero. Así lo llamó Franklin a esta propiedad. Si uno frota más el ámbar, queda con más electricidad que frota menos. Entonces, habrían dos tipos de cargas. Entonces, por lo tanto, la ley de fuerzas quedaría así. Fuerzas quedaría, hay dos tipos de carga de esta propiedad eléctrica, que serían más y menos, y la ley de fuerza sería cargas positivas con cargas positivas, que sería seda con seda, se van a repeler. Negativas con negativas, que serían ámbar con ámbar, también habría repulsión. Entonces aquí estas cargas del mismo tipo, seda con seda o ámbar con ámbar, aquí habría repulsión. Repulsión. Pero cuando ponemos una carga positiva con una carga negativa, ámbar con seda, aquí se van a atraer. Se atraen y esto habría atracción.
y se neutralizan, y esta sería la ley de fuerza. Bueno, hasta aquí llegamos al 1800, vamos a llegar a finales de 1800. Ahora estamos en el siglo XXI, pero esto se estudió a finales de 1800 y aparece la idea de átomo, ¿m? De átomo, como constituyente fundamental de la materia. Los griegos se planteaban lo siguiente, griegos también se planteaba un modelo atómico, decían, bueno, si yo tengo un trozo de materia y lo parto por la mitad, tomo esa mitad, la vuelvo a partir, y así sucesivamente. Esto puede continuar indefinidamente o llego a una unidad básica que ya no se puede dividir. Y ahí fue la idea de que llegábamos al átomo. Ese ya no se podía dividir y el átomo era indivisible. Esto es átomo, ¿ah? En griego, átomo significa indivisible. O sea, había una unidad básica de materia que ya no se podía dividir. Ese fue el modelo atómico de los griegos. Y según los griegos, habían 4 tipos de átomos, que eran los átomos. Este es el modelo atómico de los griegos. Eran átomos de aire, de agua, de fuego y tierra, los 4 elementos. Y habían 2 fuerzas. Eran las fuerzas de atracción, que eran las fuerzas del amor. Eran las fuerzas del amor, fuerzas del amor. Mira que era bonito el modelo atómico griego. Y las fuerzas de repulsión, que eran las fuerzas del odio. Ese era el modelo atómico griego. O sea, habían 4 elementos que se atraían o se repetían con las fuerzas del amor o el odio, y eso constituía toda la materia. ¿Mm? Toda la materia. Esto es como el 300 antes de Cristo más o menos, o 200 antes de Cristo por esa época, varios siglos antes de Cristo. Y piensen que este es un modelo muy moderno en el sentido de simplificar los procesos, que con 4 átomos y 2 fuerzas ellos explicaban toda la materia, los ladrillos, las piedras, la carne, en fin. Bueno, hoy día, en el siglo XXI, que sería el siglo XXI, el año 1000, sabemos que no hay 4 átomos, hay 92 átomos en forma natural, átomos naturales. Y se llega a más de 100, como 120, que serían los naturales más los artificiales, naturales más artificiales. Átomos que se generan en aceleradores de partículas y que duran poco, pues, ¿ah? Estos átomos naturales, o sea, artificiales, duran algunos milésimas de segundo, pero no importa, se desintegran al tiro. Y además son divisibles los átomos, y son divisibles. Hoy, 92 átomos naturales y los átomos son divisibles, que era lo que no sabían los griegos, átomos divisibles. Y podemos pensar los átomos como un sistema solar en miniatura, en que hay un cuerpo central que juega el rol del Sol, aquí en este es como el Sol del sistema solar, que se llama núcleo, y en torno al núcleo lo orbitan unas pequeñas partículas como los planetas, así, que tienen distintas órbitas, ¿ah? En torno al núcleo. Ahí están esas partículas. Y esas partículas se llaman electrones. Electrones, y el núcleo está verde, ¿ya? Esto, los protones. Entonces habrían protones y neutrones. Y los electrones son atraídos por la seda, son atraídos por la seda, y si son atraídos por la seda, cargas de distintos signos se atraen, por lo tanto los electrones tienen carga negativa, son partículas negativas, las repele el ámbar y las atrae la seda. Por otro lado, los protones son partículas con carga eléctrica positiva, porque son atraídas por el ámbar y repelidas por la seda, de acuerdo con la ley de fuerza. Entonces, los electrones se les llama así, y se les pone una rayita negativa. Y a los protones se les pone una P con una carguita positiva. Y la
tercera partícula, neutrón, no es atraída ni por el ámbar ni por la seda, por lo tanto no tiene carga eléctrica y se llama N0. Entonces, los constituyentes fundamentales de la materia serían los protones, los electrones y los neutrones. ¿Por qué los neutrones no se salen del núcleo y por qué si los protones se están repeliendo se mantienen en el núcleo? Bueno, hay otra fuerza, además de la eléctrica, que sería entre protones y neutrones, entre neutrones y protones y protones y protones. Esta fuerza es la fuerza nuclear, que siempre es atractiva. Esa se llama fuerza nuclear y siempre es atractiva entre protones y neutrones y electrones. Pero tienen que estar muy cerca para que actúen. Si yo tengo dos protones, el rango, o sea, a la distancia hasta la que actúa la fuerza nuclear es chiquitita, hasta ahí. Fuera no se siente. Entonces, cuando yo tengo dos electrones, dos protones, lo que veo es que se van a repeler eléctricamente. Pero si estos protones los acerco mucho, de manera que queden dentro de la zona en que alcanza a actuar la fuerza nuclear, que sería el rango a fuerza nuclear, si los acerco tanto que los agarra esa distancia, pero cuesta mucho dejarlos tan pegaditos, que la fuerza eléctrica es muy grande, ahí los agarra la fuerza nuclear y los deja pegados. Pero aquí van a haber repulsión y aquí los agarra la fuerza nuclear y los deja pegados. Pero sabemos que igual se repelen tanto que uno de estos protones se va a convertir en un neutrón. Se convierte en un neutrón y libera la carga eléctrica como un antielectrón, que es antipartícula, y aparte sale otra que es como un neutrón chiquitito, que se llama neutrino. ¿Mm? Y el antielectrón se llama antielectrón porque cuando ve a un electrón, se atraen y hacen un baile de espiral, así un baile mortal, sí, porque cuando se juntan del centro, desaparecen, hacen un chispazo y salen dos rayos de luz, dos rayos gamma, en sentidos opuestos. Entonces, esto forma dos rayos gamma, desaparece, por eso es antimateria. Entonces, este sería antimateria. Por eso se llama antielectrón. Entonces, la carga eléctrica viene de esta propiedad, es la propiedad que presentan los protones y los electrones, que los protones se atraen con los electrones por el núcleo, por eso los electrones no se van del átomo, porque hay una fuerza que los atrae hacia el núcleo, los mantiene pegaditos en el átomo. ¿Ah? Por eso los electrones están. Y la electricidad, esta propiedad, bien, es una propiedad intrínseca de la materia, que se debe a la fuerza entre las partículas elementales, protones y electrones. Los protones entre sí se atraen, perdón, se repelen, los electrones entre sí se repelen y los protones con los electrones se atraen. Y esa sería la ley de fuerza. Entonces, carga del mismo tipo se repelen. Además, los átomos son neutros. Los átomos son neutros, y el número de protones que tienen, que es el número atómico, ¿verdad? Es lo que se llama Z. El número atómico es igual al número de electrones. Y como es neutro, significa que la carga eléctrica de los protones es igual a la de los electrones, se neutraliza. Por lo tanto, aquí la conclusión es que la carga del protón es igual a la carga del electrón. Pero en magnitud, le vamos a poner aquí valor absoluto porque tienen distintos signos. Ahora, si uno frota un cuerpo más, la unidad de carga eléctrica, aquí vamos a cuantificar la unidad de carga. ¿Cómo se mide la carga? Si uno tiene una esferita de ámbar, la frota, va a adquirir una cierta cantidad de carga eléctrica, es tercera. Si la froto más, queda con más propiedad, con más carga eléctrica. Entonces uno podría definir una unidad de carga y decir, mira, entonces en una esferita frótela 100 veces y esa la vamos a usar de unidad de carga, por así decir. Bueno, no es exactamente esto, pero unidad de carga eléctrica se llama Coulomb. ¿Ah? Coulomb, y se representa con la letra C mayúscula. Entonces, el sistema internacional, la carga eléctrica es del Coulomb. Y se tiene que un Coulomb es una cantidad inmensa porque es 6,25 por 10 elevado a 18 protones. Esa es la carga de un Coulomb. 10 elevado a 18 es un 6 seguido de 18 ceros. Ni siquiera cae
cabe en el visor de una calculadora. Son muchos protones. Y una carga negativa de 1 coulomb va a ser 6,25 por 10 a la menos 10, por 10 elevado a 18 electrones. ¿Mm? Que es una cantidad enorme. De aquí tenemos que la carga del protón, si dividimos, va a ser, habría que dividir 6,25 por 10 elevado a 18, ¿cierto? Y eso es 1,67. Si uno pone 6,25 exponente 18 y lo invierte en la calculadora, lo elevamos a -1, tenemos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la carga de electrón lo mismo, va a ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. En la época en que se estudió la carga eléctrica, se asignó el coulomb, no se sabía cuántos protones y electrones habían, esto fue posterior. Pero hoy se sabe que 1 coulomb equivale a una carga de 1,6 por 10 a la menos 19, o sea, 1 coulomb equivale a 6,45 por 10 elevado a 18 protones, que un protón sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esta es una cantidad inmensa. Otras unidades de carga eléctrica son otras unidades que son las usadas. Sería, tenemos el coulomb, el milicoulomb, que es milésima de coulomb. Esto aún es gigante. El microcoulomb, que es millonésima de coulomb, todavía es mucha. Por aquí ya empieza a ser parecido a nuestra vida cotidiana. El nanocoulomb, que es milésima de millonésima de coulomb, y el y el picocoulomb, que es millonésima de coulomb, 10 a la menos 12 coulomb. Estas son más o menos la estática. Cuando uno anda por una alfombra o algo así, y se carga, o en verano no se hace el auto de la corriente, normalmente son de nano o pico coulomb las cargas elásticas o cuando uno saluda a alguien. Entonces vamos a representar un cuerpo cargado, un cuerpo con carga eléctrica, es un cuerpo que tiene un exceso o un déficit de electrones. Le sobran o le faltan electrones. Si tiene un déficit de electrones, ha perdido electrones, significa que va a tener una carga positiva. Y si tiene un exceso de electrones, o sea, ha ganado electrones, va a tener más electrones que protones, va a tener una carga negativa. Entonces, un cuerpo con carga eléctrica lo vamos a llamar una carga eléctrica. Es así como cuando uno habla de un cuerpo con masa, uno dice una masa de 3 kilos, está sobre un plano inclinado, aquí uno dice una carga de tanto. ¿Ah? Entonces lo vamos a llamar una carga eléctrica. Y vamos a usar la letra Q o Q. Así como en la masa, un cuerpo con masa, la masa es la cantidad de materia, pero a veces nos referimos a un cuerpo como una masa o una pesa, y representamos con M esa propiedad, la masa. Aquí, bueno, la carga eléctrica también la usamos esta propiedad del cuerpo, que cuando le sobran o le faltan electrones, va a ser positivo o negativo, y la capacidad de atracción que va a tener va a ser la carga eléctrica. Entonces, recordemos que un cuerpo es neutro, la materia es neutra. Entonces, veamos las formas de cargar eléctricamente un cuerpo, formas de cargar un cuerpo. Cargar eléctricamente un cuerpo. Entonces, hay tres formas. La primera es fricción, roce o fricción, que es la que vamos a ver con el roce o fricción. Cuando yo tengo un cuerpo que es neutro y lo froto con otro, por ejemplo, esto es ámbar y esto es seda, y yo lo froto, el ámbar, ¿no es cierto?, queda con carga negativa. ¿Qué significa? Que le quita electrones a la seda. Cada vez que le quito un electrón va a quedar aquí una carga positiva porque perdió, es neutro. Quita un electrón, va a quedar con una carga positiva. Quita otro electrón y va a quedar una carga positiva. Entonces, la transferencia de electrones de la seda al ámbar hace que después el ámbar quede con cargas negativas, la seda queda con cargas positivas. Y ahí quedan cargados.
Esa sería la primera forma, roce o fricción. Esta se da en toda la materia sólida, pero también se da en líquidos y en gases, esta forma de cargar. Sólidos, líquidos y gases. Si ustedes toman, por ejemplo, un lápiz Bic o un lápiz de plástico, pensemos un lápiz Bic que funciona bien, y lo frotan con el pelo de ustedes, pueden hacer ese experimento, lo frotan con el pelo, van a ver que el lápiz Bic va a quedar cargado. Si después lo ponen en un cenicero o papelitos picados, los va a traer. Va a portarse igual que el ámbar. Queda cargado eléctricamente. El lápiz Bic va a traer igual, va a quedar con carga negativa, igual que el ámbar. Entonces, y cuando ustedes caminan por una alfombra, se andan con zapatillas o algo así, se cargan eléctricamente en verano, o el auto, cuando el auto va andando, ¿ah? y roza con el viento, con el aire, también adquiere carga eléctrica. Puede ser positiva, por ejemplo. ¿Ah? Y en fin, así se cargan los cuerpos. Esa es una forma de cargar un cuerpo. La otra forma es por contacto, que es el siguiente. Yo tengo un cuerpo con carga negativa, pensemos. Podría ser positiva. Y tengo un cuerpo neutro. Y yo los pongo en contacto, el cuerpo neutro, lo apoyo. Aquí estas cargas se repelen, se detestan. Y por lo tanto van a tratar de separarse. Y algunas cargas se van a ir para el otro cuerpo. Entonces, este es contacto. ¿Hasta cuánto se van a ir? No se pueden ir todas, porque cuando ya se han ido varias van a repeler a las que siguen tratando de entrar. Entonces quedan los dos cuerpos cargados. Entonces después yo los separo y este va a quedar con carga negativa y este va a quedar también con carga negativa. La carga total que queda este cuerpo con este, que la vamos a llamar Q1 más Q2, tiene que ser igual a la carga inicial, porque se reparte. O sea, se cumple que Q1 más Q2 va a ser la carga inicial. Por ejemplo, si este fuera de 1 microcoulomb, aquí quedaría medio microcoulomb y aquí va a quedar medio microcoulomb. La carga no se crea ni se destruye. Esto está asociado a la conservación de la masa. Ustedes saben que la masa no se crea ni se destruye en las reacciones químicas. Se conserva. Bueno, la carga eléctrica no se crea ni se destruye. Entonces vamos a poner nota. La carga eléctrica, que estamos hablando de protones y electrones, no se crea ni se destruye. Porque no podemos crear protones y electrones de la nada. No, no. Y la tercera forma, esta es la forma 2 de cargar un cuerpo, que ya la vimos que sería contacto. La forma 1 es roce o fricción. Y la tercera forma es por inducción. Inducción 3. Inducción. Inducción es lo que pasa cuando tenemos aquí un cuerpo en la superficie de la Tierra o en el aire y le acercamos un cuerpo cargado. Pensemos que le acercamos un cuerpo cargado positivamente. Entonces, lo que va a pasar, aquí en el cuerpo hay átomos y esta carga positiva trae los electrones del cuerpo. Entonces, los electrones que están aquí van a viajar y se van a poner aquí algunos electrones en este lado. Y cada vez que un electrón se mueve, va a dejar una carga positiva acá. Entonces el cuerpo se induce carga en el cuerpo. Se induce carga. Y esto sería inducción. El cuerpo se polariza. Esto uno dice se polariza. Porque aparecen dos polos. Aparecen un polo negativo. Este cuerpo ahora va a quedar así. Va a quedar con un polo negativo este lado, que es los electrones que se movieron sin que se toque. Y un polo positivo. Entonces, cuando nosotros acercamos el ámbar, esa puede ser inducción. Esto es polarización. La otra opción es que acerquemos aquí el cuerpo positivo, que es lo que pasa en el ámbar, y teníamos un papelito aquí en el suelo. Entonces, esa carga positiva va a traer electrones aquí. Y el cuerpo se carga negativamente y asciende. El cuerpo queda neutro, se polariza
o se carga negativamente y asciende. Y por eso el lápiz Bic puede atraer papeles que son neutros. Y estas son las tres formas de cargar un cuerpo, que es por fricción, por contacto o por inducción. Ahora, en cuanto a la fricción, también se da en líquidos y gases. ¿Ah? En líquidos ¿m? Se da y por eso los camiones de benzina, cuando los de la Shell, por ejemplo, tienen que usar unas cadenitas aquí que van en el suelo, pues. Esa es una cadena, porque con el aire se pueden cargar. Y es muy peligroso porque si hay mucha carga puede saltar una chispa. Entonces, cuando se cargan, como se repelen las cargas, se van al suelo y se descargan. Eso es una forma que usan. Y en gases también, pues, por ejemplo, las nubes con el aire se cargan. ¿Ah? Entonces, si esta nube se carga positiva, por el roce con el aire, los electrones se pasaron a otra nube. Entonces, cuando hay mucha carga eléctrica, pensemos aquí y aquí, estas son montañas, árboles. Si hay mucha carga eléctrica, de repente el aire se vuelve conductor y se produce un rayo. Los electrones son los que siempre se mueven porque son mucho más livianos que los protones. ¿Ah? La masa del protón es casi 2000 veces la masa del electrón. Es, 1936, algo así, es casi 2000 veces la masa del electrón. La masa del protón es muy parecida a la masa del neutrón y es casi 2000 veces la masa del electrón. Es como la diferencia de masas que existe entre una pelota de fútbol y un auto pequeño, un Maruti. Si uno chutea una pelota de fútbol, sale disparada. Si yo chuteo el Maruti, no se mueve. Entonces, la misma fuerza hace que los electrones se muevan y los protones vayan mucho más despacio. Entonces, los que se mueven, uno ve son los electrones. Entonces, cuando se junta mucha electricidad aquí en las nubes, se atraen y aparece el rayo y se neutralizan. Los electrones van y se neutralizan con los protones y ese es el rayo. Ahora, también pasa que cuando las cargas negativas o una carga positiva pasa por una montaña, un árbol, algo con punta, atrae electrones. ¿Mm? Y los electrones en la punta, en las puntas no son buenas para juntar electricidad, porque no se pueden sostener en la punta los electrones. Pues si yo tengo muchos electrones, aquí voy a poner electrones, que es más fácil entenderlo, muchos electrones, se caen por las puntas. Ese es el efecto punta, se pierde. Entonces, porque no tienen dónde sujetarse. Entonces, cuando aquí se juntan muchos electrones atraídos por la nube, de repente, ¡pum!, se forma el rayo y el rayo sube. Y por otro lado pasa lo mismo, cuando la nube negativa pasa por una montaña, un árbol, repele los electrones y aquí queda carga positiva. Y nuevamente, si hay mucha carga positiva y negativa, el rayo cae hacia abajo. Son los electrones los que se mueven, acuérdense siempre. O sea, los protones se empiezan a mover y ya llegaron los electrones. Entonces hay rayos que bajan y rayos que suben. Y rayos de nube a nube. Ahora, los materiales se clasifican de dos formas, los materiales, de acuerdo a sus propiedades eléctricas. Pueden ser aislantes y conductores. Los conductores normalmente son los metales, por ejemplo. Los aislantes son el plástico, la cerámica, el agua pura, destilada, pura. ¿Ah? Lo subrayo porque el agua de la llave no es pura, viene con sales diluidas, así que es conductora. Los conductores son los metales, por ejemplo, los electrolitos, que son soluciones conductoras, electrolitos. Por ejemplo, los ácidos son electrolitos, el vinagre, como el vinagre, por ejemplo, y, y también las sales diluidas, pues el agua con sal. ¿Mm?
que sean los sistemas básicos. ¿Ah? Los aislantes no conducen la electricidad, no dejan que se mueva la electricidad a través de ellos. Los aislantes dejan atrapada la electricidad. Si yo pongo aquí en un aislante una carga eléctrica, esa carga eléctrica, ¿qué hay? Si yo pongo una carga positiva, no se puede mover. Va a querer moverse, pero no se va a poder mover. En el caso del conductor, sí, el conductor, si yo pongo aquí dos cargas negativas, estas cargas se repelen al tiro y se van a ir para los extremos. Se pueden mover. Si yo tengo una carga negativa aquí, este es un conductor, y pongo aquí una carga positiva, esa carga negativa va a viajar y se va a neutralizar con la carga positiva. Se pueden mover las cargas dentro del medio. Aquí las cargas quedan prisioneras, aquí se mueven. Pensemos, es como una piscina con brea para nosotros. Una piscina con brea, uno no se puede mover adentro, queda atorado. Una piscina con agua así. Bueno, así es la materia. Los aislantes, los átomos o las moléculas aislantes atrapan tanto los electrones que no los sueltan. En los conductores o metales, los electrones están sujetos, pero así un poquito nomás. Entonces es fácil que se muevan. Entonces la materia se presenta como conductor y aislante, que es importante. Y toda la materia se polariza. Toda la materia se puede polarizar en presencia de una fuerza eléctrica. Veamos ahora la ley de Coulomb, que es la ley entre partículas cargadas, ley de Coulomb. Recuerden que después les voy a, pero no ahora, sí, no en esta clase, ahora les voy a definir las leyes, vamos a hacer algunos ejercicios para ir entendiendo y luego les voy a desarrollar algún ejercicio de la guía. La semana que viene también tenemos taller, ahí vamos a hacer más ejercicios. La ley de Coulomb del físico francés Charles Coulomb es la ley entre cuerpos cargados. Supongamos que tengo dos cuerpos cargados con carga eléctrica. Vamos a tener un cuerpo que va a tener una carga Q1, un cuerpo, una esferita con carga Q1 y una esfera con carga Q2. Esas son las cargas. ¿Ah? Va a ser una cierta cantidad de Coulomb. Pensemos, pueden ser positivas, negativas, simplemente voy a suponer que se atraen o que se repelen, ¿ya? Si esta se repele para allá, esa siente una fuerza que la repele, vamos a suponer que son del mismo signo, pero da lo mismo. Esta por acción y reacción va a representar una fuerza paralela, pero en sentido opuesto. Y pensemos que la distancia entre estos dos cuerpos la vamos a llamar D. Están separados a una distancia D. Voy a hacer mejor hincapié en las fuerzas porque no me gustó cómo quedaron. Tienen que ser paralelas las fuerzas. Entonces vamos a suponer que esta se mueve para allá con una fuerza F y voy a copiar esta fuerza para que me quede paralela. ¿Ah? Eh, control copy, control V y la vamos a poner aquí. Ahí quedó paralela. Esto puede ser manía, pero es importante. ¿Ah? Entonces esta sería la fuerza F que va a sentir y esta va a ser menos F. Podrían ser atraídos estos cuerpos, da lo mismo, da lo mismo. Y la distancia es D. La distancia entre los dos cuerpos, vamos a hacer una distancia D. Entonces, la magnitud de la fuerza, la magnitud, acuérdense, no tiene signo. El signo nos dice hacia dónde apunta en física. Pero la magnitud de la fuerza, que la da la ley de Coulomb, que sin signo de magnitud siempre va a ser positiva, ¿cuánto vale? Va a ser una constante K, que siempre es lo mismo, en el vacío. Ah, aquí hay vacío entre medio. Va a ser una constante K. Por el valor de la carga 1. Lo voy a poner en valor absoluto porque si son del mismo signo, se repelen, si son del mismo de signo opuesto, se atraen. Pero aquí vamos a poner la magnitud, nos vamos a coger el signo. Por el valor de la carga 2, partido por la distancia que la separa al cuadrado. Esta es la que se conoce como la ley de Coulomb, que es la ley de fuerza entre cargas iguales. El valor de Q1 por Q2, partido de la distancia al cuadrado. La constante K es una constante que la da la naturaleza, y esa constante es muy grande, vale 9.000 millones en sistema internacional, que sería, la fuerza se mide en Newton, así que sería Newton metros cuadrados partido por Coulomb al cuadrado. Y esa es la constante de la fuerza. Y siempre vale lo mismo.
Cuando ustedes tienen un átomo de cloro con un átomo de sodio o tienen un carbón atrayendo un hidrógeno, en fin, la constante siempre va a ser 9 por 10 elevado a 9, 9.000 millones. Y esta es lo que se conoce como ley de Coulomb, la fuerza con que se atraen o repelen dos cargas, pero esta es la magnitud. No le ponemos signo porque nosotros sabemos si se atraen o se repelen, cuál va a ser el signo. Entonces, como ejercicio, calculemos la fuerza para que se den cuenta que es muy grande esta fuerza. Por ejemplo, calculemos la fuerza entre dos cargas de un coulomb. Fuerza, pensemos fuerza de atracción entre, este es el ejercicio 1 o el ejemplo 1, fuerza de atracción entre dos cargas de signo opuesto, de signos opuestos, porque se atraen, coma de un coulomb cada una, separadas 1 metro. 1 metro. O sea, lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí una carga positiva, una carga negativa. Esta es de un coulomb y esta es de menos un coulomb. Y están separadas, aquí la distancia es 1 metro. Entonces nosotros sabemos que se van a atraer, porque tienen distintos signos. Y queremos calcular la fuerza con que se atraen. Aquí hay una fuerza de atracción. Esa la vamos a llamar F y esta va a ser menos F. Aquí hay atracción. ¿Y cuánto vale la magnitud de esa fuerza? Bueno, la magnitud de esa fuerza va a ser la constante K, que es 9 por 10 elevado a 9, por el valor de esta carga, que sería, eso sería Newton, metro cuadrado partido de coulomb al cuadrado, por el valor de esa carga, un coulomb, que es el valor absoluto, por el valor absoluto de menos un coulomb, que va a ser un coulomb, partido por la distancia 1 metro al cuadrado. El valor absoluto de un número negativo es el número, se come el signo, es el valor absoluto. ¿Se acuerdan? Valor absoluto que se llama. Entonces, ahí sería ese metro cuadrado, se va con ese metro cuadrado, coulomb por coulomb se va, y nos da que la fuerza es de 9 por 10 elevado a 9 newton. 9.000 millones de newton. Es un número grande, pero no nos dice nada. Nosotros sabemos que un kilo pesa 10 newton. Un kilo pesa 10 newton. Pensemos un caballo. Un caballo pesa como 500 kilos. Un caballo pesa, entonces 500 sería 5.000 newton. 500 kilos. Entonces veamos cuántos caballos equivale esta fuerza, para tener una idea de la fuerza con que se están trayendo, para que se den cuenta que un coulomb es algo gigantesco. Entonces lo sacamos por regla de 3, pues decimos sí. Un caballo equivale, el peso de un caballo a 5.000 newton. ¿Cuántos caballos equivalen a 9 por 10 elevado a 9 newton? Pesan. Entonces, cruzado, tenemos, voy a usar que el número de caballos, lo vamos a llamar X mejor. El número de caballos sería 9 por 10 elevado a 9 dividido en 5.000. Y eso es, usamos con la calculadora, 9 exponente 9 dividido en 5.000, nos da 1.800.000 caballos. 1.800.000 caballos. O sea, si nosotros queremos mantener separadas estas cargas, le ponemos un hilo aquí y le tendríamos que colgar aquí 1.800.000 caballos a este lado, y a este otro lado también le tendríamos que colgar, piensen, es como la población de Santiago. Si cada persona de Santiago fuera un caballo, a cada lado le tendríamos que colgar casi 2 millones de caballos para sostenerlo. O sea, es gigantesca la fuerza de un coulomb. Obviamente, ustedes nunca van a tener un coulomb en su mano, porque les destrozaría la mano, pues como echarse encima 2 millones de caballos en la mano. O sea, la repulsión que tendría sería tan grande que le haría explotar la mano. Estas son fuerzas gigantescas.
pero así se calculan. Veamos otro cálculo. Un ejemplo 2 sería, calcule, calcule la fuerza con que un núcleo de hidrógeno atrae su electrón. Entonces tenemos aquí, ustedes saben que el hidrógeno está formado por un protón y un electrón, ¿cierto? El elemento más chico está formado por un protón. Y el electrón es atraído porque el protón, este es un protón y este es un electrón, tiene una fuerza de atracción, por eso se atrae. El radio del átomo de hidrógeno, el radio, es 0,5 por 10 a la menos 10 metros. Ese es el radio del átomo de hidrógeno. Ese sería el radio del átomo de hidrógeno. 0,5 por 10 elevado a 10 metros. La carga del electrón, ya la vimos, es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La carga eléctrica del protón es más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza con que el núcleo atrae al electrón, la magnitud de la fuerza va a ser la constante, todo en unidades del sistema internacional, así que voy a anotar al final, todo en unidades del sistema internacional, así que voy a anotar al final las unidades, para no estar anotando todo el rato, ya vimos que se cancelan y que las unidades que están bien. Entonces la magnitud de la fuerza va a ser la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 elevado a 9, por la carga del protón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, por la carga del electrón, que sería el módulo de esto. Recuerden que el módulo de menos 1,6 por 10 a la menos 19 es 1,6 por 10 a la menos 19, que sería la carga del electrón aquí, y partido por la distancia al cuadrado, 0,5 por 10 a la menos 10 al cuadrado, y esto nos da en Newton. Y esa fuerza, entonces la metemos en la calculadora, ponemos 9 exponente 9 por, abre paréntesis, 1,6 exponente menos 19 al cuadrado, y dividido en, abre paréntesis, 0,5 exponente menos 10 al cuadrado, y nos da una fuerza de 9,2 por 10 a la menos 8 newton. Esta fuerza es chica, pero si lo consideramos que es entre un electrón y un protón en un átomo, es bastante grande. Es casi una 10 millonésima de Newton. Es poco, claro. Es poco en nuestra escala, pero es muy grande a la escala atómica, sí, fuerza. Y así, este es el concepto de fuerza eléctrica. Yo les mandé una guía para que ustedes la vean. Veamos otro concepto que aparece asociado a esto, que es el de campo eléctrico. Campo eléctrico. Hablamos de fuerza eléctrica. Entonces, ¿cuál es la idea de campo eléctrico? Imaginemos que aquí hay un electrón. Si el electrón está arriba de la mesa, está tranquilo, no pasa nada. Si yo pongo aquí una carga positiva, un protón, un cuerpo cargado, el electrón va a sentir una fuerza. Si yo saco el protón, desaparece la fuerza. Si vuelve el protón, vuelve la fuerza. Entonces, cuando el protón está aquí, el electrón siente fuerza. Cuando el protón desaparece, el electrón deja de sentir la fuerza. Y sin que lo toque. Entonces, el protón algo le cambia las propiedades del espacio que lo rodea. Algo le hace al espacio que lo rodea, porque cuando él está, el electrón siente fuerza. Y cuando no está, el electrón no siente fuerza. Entonces, ese cambio que le hace al espacio, ese algo que le hace al espacio, uno en física dice que genera un campo de fuerzas a su alrededor. El protón genera un campo de fuerza a su alrededor y el electrón dentro del campo de fuerza va a sentir la fuerza. O lo mismo, el electrón también genera un campo de fuerza y el protón va a sentir la fuerza de Dios
al electrón. Entonces, aquí uno dice que genera un campo de fuerza, que en este caso se llama campo eléctrico. Entonces, cuando hay una carga eléctrica genera un campo de fuerza a su alrededor. ¿Mm? Lo mismo pasa con el magnetismo. ¿Ah? También se cumple que si yo tengo un alfiler aquí y pongo un imán, ¿cierto? Cuando está el imán, el alfiler va a sentir fuerza. Cuando no está el imán, el alfiler no siente fuerza. Entonces el imán genera también un campo de fuerza a su alrededor que se llama campo magnético. Un campo magnético. Y nuestro planeta también, pues. Si aquí tenemos la Tierra, nuestro planeta, aquí está el Polo Norte, aquí está Centroamérica, aquí está Sudamérica, Chilito. Si hay una manzana aquí, un objeto, la manzana es atraída por la Tierra sin que la toque. Si la Tierra desaparece, la manzana no siente fuerza, entonces la Tierra también cambia las propiedades del espacio y también genera un campo de fuerza a su alrededor, que en el caso de la Tierra se llama campo gravitacional o gravitatorio, si lo prefieren, gravitatorio. Y esta es la idea de campo. Siempre las fuerzas de acción a distancia están asociadas a campos de fuerza, porque los cuerpos no se tocan. Entonces hay algo que está perturbando las propiedades del espacio y que las está cambiando a su alrededor y ese es el campo de fuerza. Sabemos que el campo de fuerza que genera una carga eléctrica, un protón que sería el campo eléctrico, no es ni campo magnético ni gravitacional. ¿Por qué? El campo gravitacional depende de la masa. Si yo tomo un lápiz de pasta y lo froto con mi pelo, genera un campo eléctrico que se la gana a la Tierra, porque levanto con el lápiz Bic, que es algo que ustedes pueden hacer, voy a levantar objetos. Va a tener más fuerza que todo el planeta junto, con una simple frotadita. Entonces no gana masa. Entonces, si le gana a la Tierra es que es otro campo. Por otra parte, la fuerza eléctrica atrae pajitas, ceniza. Los imanes atraen solo objetos de metales, de fierro, cobalto, níquel. ¿Ah? Solo si es fierro, bueno, cobalto, níquel y algunas aleaciones. Pero no atraen los imanes cenizas ni papeles. Por lo tanto, es otro tipo de fuerza. En este caso, es la fuerza eléctrica. Pensé que aquí me apareció esta hojita, aquí se me traspapelaron. Ley de Coulomb, esa y esa. Esta y esta. Que se me mezclan más. Y esta hoja está aquí arriba. Esta hoja diría donde vimos en contacto. Estoy con. Ya, después vamos a compaginar las hojas. Ya, este es el campo magnético. Entonces veamos el campo eléctrico ahora. El campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector porque eléctrico es un vector porque tiene dirección. Entonces es un vector, tiene dirección. Por ejemplo, el campo gravitacional de la Tierra hace que el peso sea hacia abajo. Tiene dirección. Uno pesa hacia abajo. El campo eléctrico puede repeler o atraer. Entonces tiene dirección. Entonces, cuando vemos la ley de Coulomb, ¿m? Si vemos la ley de Coulomb, pensemos que tenemos una carga Q aquí grande que genera un campo de fuerza, ponemos una carga Q chica, esa carga Q chica va a sentir una fuerza, pensemos que sea una fuerza de atracción. Entonces, la magnitud de la fuerza, si son de distintos sentidos, la magnitud de la fuerza sería K por el producto de las cargas partido por la distancia al cuadrado. Esta la vamos a llamar, voy a usar la letra D, por la distancia al cuadrado. ¿Mm? Esa es la magnitud de la fuerza. Está en una distancia D. Entonces aquí vemos que al ver la fuerza aparece algo que depende de la carga que genera el campo del espacio multiplicado por la carga que ponemos. Por lo tanto, esta carga la podemos cambiar, ese valor.
Pero esto depende de la carga que genera el campo y de espacio. Por lo tanto, este término es el que se asocia con el campo eléctrico, porque no depende de la carguita que yo ponga aquí que siente fuerza, depende de la carga que genera el campo. Entonces, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico se define como K por la magnitud de la carga y partido por la distancia al cuadrado. Y nos damos cuenta que entonces la fuerza sería el campo eléctrico por el valor de la carga que yo pongo. O sea, el campo eléctrico es la fuerza que siente la carga partido por Q. Por lo tanto, las unidades van a ser Newton partido por Coulomb. El campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico es la constante por la carga que genera el campo partido por la distancia al cuadrado. Y es Newton partido por Coulomb. ¿Para qué sirve esto de campo eléctrico? Porque si yo tengo una carga y la pongo en un campo eléctrico, ¿ya? Aquí hay un campo eléctrico, pensemos que aquí hay una zona con un campo eléctrico, pensemos que aquí hay un campo eléctrico en el espacio, que lo genera alguna carga, no sé, un campo eléctrico E. Yo pongo una carga Q aquí, chica, y va a sentir una fuerza. Entonces, yo sé que el campo eléctrico va a ser la fuerza que actúa sobre esa carga, la magnitud dividida por el campo. Ese va a ser, yo sé hacia dónde es la fuerza y la divido por el campo. Y ahí obtengo. Y si conozco el campo eléctrico, si el dato es E, el campo eléctrico, yo puedo saber la fuerza que actúa sobre cualquier carga porque va a ser simplemente la carga multiplicada por el campo eléctrico. Entonces, es más general. Ahora, esta idea del campo, que ya sabemos que para una carga Q a una distancia R, la magnitud del campo aquí va a ser, el módulo del campo va a ser K por la magnitud de la carga partido por la distancia al cuadrado. ¿Mm? Pero lo podemos representar los campos eléctricos a través del concepto de líneas de campo. ¿Mm? Líneas de campo eléctrico. Entonces vamos a poner representación del campo eléctrico a través de las líneas de campo. Del campo eléctrico. Son las líneas de campo. Si bien la definición de las líneas de campo es una definición compleja, básicamente la línea de campo es la trayectoria que hace una carga positiva en el campo. A eso se refiere, hacia dónde se mueve una carga positiva que yo pongo en el campo. ¿Mm? Entonces sería la trayectoria de una carga positiva en el campo eléctrico. Entonces, esa trayectoria sería la línea de campo. Se definen como la forma en que se definen en las líneas de campo matemáticamente, es que en cada punto de espacio es paralelo el campo eléctrico a la fuerza que actúa sobre una carga positiva, que las líneas nunca se cruzan, que a mayor densidad de líneas el campo es más intenso, en fin, pero en la práctica sería la trayectoria que hace una carga positiva en el campo. Por ejemplo, veamos, si yo tengo una carga positiva, aquí queremos ver el campo eléctrico que hace un protón y saber hacia dónde se va a mover. Entonces, si yo pongo aquí una carga positiva, la carga va a ser repelida y se va a mover para allá, ¿verdad? Si la pongo arriba, se va a mover para allá. Si la pongo aquí, se va a mover para allá. O sea, para donde se ponga, se va a alejar. Entonces, el campo eléctrico va a tener esta dirección. Son las trayectorias que harían las cargas positivas. Entonces, este sería el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Se fijan? Son líneas que salen de la carga. Y ese sería el campo eléctrico de una carga positiva. Pensemos una carga negativa ahora. Un átomo de oxígeno que ha ganado electrones y ahora es más negativo. Si yo pongo una carga positiva, aquí se va a traer, ¿cierto? Y se va a traer aquí y se va a traer aquí. Entonces, las líneas, acuérdense que son el movimiento de una carga positiva, van a ser líneas que viajan hacia la carga negativa.
Hoy día voy a ver con ustedes para no atorarlos con materia hasta campo eléctrico. Y la próxima semana vamos a hacer ejercicio y vamos a ver energía eléctrica. Lo voy a dejar para la próxima semana. Por lo tanto, ustedes en la guía que hagamos solo van a ver los ejercicios de fuerza y de campo eléctrico. De fuerza de Coulomb, los de energía y de voltaje no los vamos a ver en la guía que yo vi. Los vamos a ver la próxima semana. ¿Correcto? Para que no pasemos todo online, porque más que mal este curso es presencial. Y tenemos 2 horas nomás de cátedra, así que ya vamos pegando para las 2 horas. Ya. En el caso de un cuerpo polarizado que se llama dipolo, un dipolo es un cuerpo que tiene dos cargas, positiva y negativa, pero están separadas, como una molécula de agua, es importante. Las moléculas de agua son dipolos porque tenemos un oxígeno y tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces el oxígeno tiende a comerse el electrón de hidrógeno, entonces queda negativo. Y estos quedan positivos y se repelen los átomos de hidrógeno, entonces forman un ángulo de 105 grados. ¿Mm? El átomo. Entonces se atraen las moléculas de agua, que si yo tengo una molécula de agua, esos solo hidrógenos va a atraer el oxígeno y eso hace que el agua sea tan estable en muchos aspectos. Se digan, se atraen las moléculas de agua, esto va a hacer que se formen las nubes, que cueste evaporar el agua, tiene un amplio rango en que se mantiene el agua líquida, producto de la fuerza entre dipolos, fuerza de atracción dipolar, se atraen los dipolos. Pese a que te carga total cero. Esto es una carga más Q y esta es una carga menos Q. La carga total es cero. Entonces, veamos la trayectoria. Si yo pongo aquí una carga positiva, va a ser repelida y se va a mover para allá. Entonces, vamos a tener ese camino. Si yo pongo aquí la carga, se va a traer para allá. Entonces, acuérdense que las líneas de campo son las trayectorias de las cargas positivas. Si yo pongo aquí, va a traer para allá. Si yo la pongo aquí, la va a repeler y la va a traer. Entonces, salen de la carga positiva, ahí ya salen directa, pues si yo pongo aquí y entran por la carga negativa. Y esas serían las líneas de campo de los dipolos. Ahora, uno sabe si hay un campo eléctrico, entonces si yo tengo una carga positiva, ¿para qué me sirve esto? Porque si yo tengo un campo eléctrico que sea ese, por ejemplo, el campo eléctrico, me dan las líneas de campo así, yo sé al tiro que si pongo una carga positiva aquí, la carga se va a mover según las líneas de campo, se van a mover para allá. Y si pongo una negativa, se va a mover en sentido contrario, o sea, una carga positiva se va a mover en ese sentido y una carga negativa se va a mover en sentido opuesto. Entonces, si yo sé con el campo eléctrico el camino que van a hacer las cargas. Y eso es muy bueno. Y me desligo de, de la ley de Coulomb. Entonces, para eso sirve el campo eléctrico. Y la magnitud, basta con que sepa cuánto es la fuerza y puedo calcular. Hagamos un ejercicio, ya para terminar por hoy. Entonces, el ejercicio, porque les podría pasar energía, pero dejar para la próxima semana, ya porque si no los voy a reventar mucho. Pero es importante que estudien esto. El ejercicio sería, eh, calcule el campo eléctrico generado, esto se parece a los de allá, por una carga de 2 microcoulomb ubicada en x igual 0, a una distancia de 50 centímetros. ¿Ah? O sea, X va a ser 0,5 metros. Entonces, calcular el campo eléctrico generado por una carga de 2 microcoulomb ubicada en X igual 0. Fíjense que el campo eléctrico, un vector, tiene dirección. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a poner aquí el eje X. Vamos a poner aquí el origen. Este es X igual 0, en que vamos a tener una carga positiva. Le vamos a poner aquí una carga positiva de 2 microcoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 6 coulomb.
de ahí más. Y queremos calcular el campo eléctrico a una distancia de 50 centímetros, que es medio metro, a 0,5 metros. O sea, vamos a estar en un punto que va a ser x igual 0,5. Este es el eje X. Entonces, esta es la distancia. Entonces, la magnitud del campo, el módulo del campo, va a ser K, que es 9 por 10 elevado a 9, por el valor de la carga, partido por la distancia a la que se encuentra en metro al cuadrado. Y esto va a ser Newton partido por Coulomb. Entonces, la magnitud del campo sería, la calculamos, sería 9 exponente 9 por 2 exponente menos 6 dividido en 0,5 al cuadrado y nos da un campo eléctrico de 72.000 newton partido por Coulomb. Esa es la magnitud, 72.000 newton partido por Coulomb. ¿Hacia dónde apunta el campo? Veamos, si yo pongo una carga positiva, se va a mover para allá, ¿cierto? Va a ser repelida. Entonces, el campo eléctrico apunta en esta dirección. Hacia allá va a apuntar el campo. Hacia allá apunta como vector. Entonces, si lo ponemos como vector, vector campo eléctrico, como el eje X tiene hacia allá el vector y unitario, ¿se acuerda? Indica la dirección. Como vector, con dirección, el campo eléctrico sería 72.000 newton partido por Coulomb en la dirección Y. Y ahí tenemos la dirección y la magnitud. Ahora, el campo eléctrico es muy bueno porque yo puedo saber la fuerza que actúa sobre cualquier carga puesta en X igual 0,05. Por ejemplo, esta sería la parte A. La parte B de este ejercicio decimos, si en X igual 0,5 metros se coloca una carga de menos 3 microcoulomb, calcule una carga Q de menos 3 microcoulomb, calcule la fuerza que experimente esta carga. Esta carga. Entonces, la fuerza es simplemente, se calcula multiplicando la carga por el campo eléctrico que hay donde se pone. En este caso, la carga sería menos 3 microcoulomb, menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por el campo eléctrico, que es de 72.000 newton partido por coulomb. Entonces sería por 72.000 newton partido por coulomb en la dirección Y. Los coulomb se van, entonces sería 72.000 por menos 3 exponente menos 6 y nos da una fuerza de menos 0,216 newton en la dirección Y. ¿Qué significa menos? Significa que va en la dirección menos Y. O sea, si este es el eje X, ¿no es cierto? Aquí en el origen está la carga que genera el campo eléctrico, que es de 2 microcoulomb. Dijimos una carga positiva de 2 microcoulomb. Pusimos en X igual 0,5 una carga negativa de menos 3 microcoulomb. Bueno, hacia allá va a ir, por lo tanto, la fuerza menos I va en sentido contrario, va para allá. ¿Ah? Para allá va la fuerza menos I. Entonces, dibujamos hacia allá va la fuerza. Y nos damos cuenta entonces que es atraída. ¿Se fijan? Porque la carga que actúa va a ser. Entonces, esa es la gracia que tiene trabajar con el campo eléctrico, que para cualquier carga que exista, le podemos encontrar, calcular la fuerza que actúa sobre ella. Ya. Bueno, hicimos ya, llevamos 2 horas y media. Podría, vamos a volver aquí, ¿dónde están ustedes? Déjenme volver, que aquí siempre se me pierde, me cuesta, pense. Stop share. Stop share. Y aquí sí. Bien, podríamos seguir con energía, pero no voy a seguir porque no los quiero reventar. Prefiero que la próxima semana veamos energía eléctrica, voltaje, el voltaje de una pila, 1,5 volt, la energía eléctrica, y hacemos ejercicio.
de todo esto. ¿Ya? La semana que viene para que así vayan al ejercicio 3. Recuerden que el ejercicio 3 entra desde dinámica, lo que vimos de las leyes de Newton, leyes de fuerza, hasta energía eléctrica, hasta lo que veamos la semana que viene, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Ok? Entonces yo ya les mandé la guía, ya sabemos esto básico de electricidad, ley de Coulomb y campo eléctrico, así que no me queda más que desearles una feliz semana y ha sido un gusto como siempre estar con ustedes.